Os presento ya de un tirón. Christopher Alford, que es el encargado de las, es el encargado de las campañas de derechos económicos, sociales y culturales de la Oficina Regional de América, del Secretario Internacional, y creo que estás en México, con lo cual ahí no sé qué hora de la madrugada debe de ser, pero si aquí nos parece horrible estar a las 10 reunidos, lo vuestro ya es, vamos, de medalla. Y Julia Cabello es de la sección de Amnistía Paraguay, es coordinadora legal y bueno, está en Paraguay, con lo cual idem de idem o incluso peor, creo, ¿no? Así que bueno, gracias de antemano por acompañarnos. Voy a hacer una brevísima introducción porque creo que el protagonismo, ya que están, lo tienen que tener Julia y Cris. Pero sabéis que la campaña Niñas No Madres se lanzó un informe y una campaña y de lo que va es de embarazos en niñas muy pequeñas como consecuencia de violencia sexual y son niñas que se ven forzadas a seguir adelante con estos embarazos. Y sobre todo la campaña no es, digamos, la petición principal, no tiene que ver con el derecho al aborto, sino con el tema de acceso a educación sexual integral. No os voy a decir más. Esto está completamente integrado con el marco estratégico que ha presentado Eva, con la prioridad 2, dentro de la prioridad 2 el objetivo 2.1 que tiene que ver con justicia de género interseccional. La sección lleva muchísimos años trabajando sobre derechos de las mujeres. Efectivamente, también se ha mencionado varias veces en esta reunión, las niñas han estado más invisibilizadas, pero ahora tenemos también la oportunidad de trabajar por ellas. El problema que os van a contar los compañeros Julia y Cris es de una magnitud realmente impresionante. Y esta es una oportunidad única y aquí quiero explicaros a Julia y a Cris sobre todo esta reunión, quién está, porque veréis que no es mucha gente, pero es muy importante a efectos de esta campaña, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿no? Lo que están aquí representados son activistas que llevan equipos temáticos, expertos, y equipos, bueno, los llamamos de otra manera, pero digamos equipos de países, ¿no? Es gente que está especializada en trabajo de determinados temas y determinados países. Entre las funciones que tienen estos equipos, que os diré, hay varios equipos de los que hay aquí y entidades de trabajo por país que tienen mucho que ver con esta campaña. Tenemos equipo representación aquí en esta reunión de equipo de infancia, equipo de jóvenes, equipo de derechos de las mujeres, equipo de educación, equipo de diversidad sexual y de género, equipo jurídico, estructuras de trabajo de países. No está la que está especializada, que tiene Paraguay, pero sí hay otras, y equipo de países que cubre varios, que también puede trasladarlo. O sea que hay personas que representan estructuras que son súper relevantes para esta campaña, porque entre sus funciones tienen, por una parte, el conocimiento experto de estos temas y estos países, pero otra muy importante, tienen entre sus funciones movilizar y trabajar en alianza con su sector particular. Por ejemplo, el equipo de mujeres con organizaciones de mujeres. De hecho, ya han conseguido que una de ellas coloque en su página web un enlace a la campaña Niñas No Madres. Otra de los papeles fundamentales que tienen estas estructuras de activistas es que se encargan de hacer propuestas de movilización o de trabajo en alianza para el resto de grupos de activistas locales que tenemos en todo el territorio español. O sea que desde su punto de vista de entidades, estructuras expertas, trabajo con su sector específico y luego impulso de las acciones a todo el tejido de activistas de la sección española, repito, insisto, es poca gente, pero es muy importante y muy relevante para vuestra campaña y en la que estamos pues volcados y tenemos puesta la federación y ya hemos empezado a trabajar. Dicho esto, os dejo que habléis. La idea, entiendo, si estáis de acuerdo, es que Julia nos vas a contar un poco cuál es la problemática. Tendrías en torno a 10 minutillos, no es mucho, pero bueno, igual algún minutillo más se puede rascar. Y después Cris, que nos cuente un poco la campaña para ver si estamos enfocando bien nuestra participación o si hay alguna forma más en la que podamos implicarnos. Y luego creo que podríamos dejar unos 10 minutillos para preguntas o comentarios de la gente. El espacio es hasta la 1:10, con lo cual yo creo que hay tiempo para que
nos cuenten Julia, Cris y luego podamos tener una conversación. Y yo ya me callo y podéis también poner comentarios si queréis por el chat y los voy recogiendo y después podemos trasladárselo a nuestras invitadas e invitados. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todas las personas presentes. Así como me habían presentado, mi nombre es Julia Cabello, soy coordinadora legal de Amnistía Internacional Paraguay y la verdad que estamos súper contentas en la sección de poder compartir este espacio, estos minutitos con ustedes para hacer un poco la presentación de la problemática que recoge este informe que titulamos un nombre en guaraní, que es Mitacuñanda Jaeiba Erasu, Niñas no Madres, que son las medidas que se proponen para frenar la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes y la maternidad forzada en Paraguay. Y cuando presentamos el informe en Paraguay, elegimos las palabras de un psicólogo que había sido entrevistado en el marco de la investigación, que les quiero leer una frase, porque nos parece que resume un poco la situación acá en Paraguay. Fueron obligadas a tener relaciones sexuales bajo presiones, fueron castigadas físicamente, amenazadas constantemente, generándoles miedo para paralizarlas, pasaron por largos tiempos de abuso. Pensamos que estas palabras resumen un poco el laberinto sin salida que muchas de estas niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de la violencia sexual pasan en Paraguay. Estos largos periodos de silencio, de sufrimiento en silencio y que en todos los casos tienen consecuencias devastadoras para sus vidas. Toda la investigación se centró en realidad en la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, pero particularmente recoge la situación de las niñas de 14 años o menos que quedaron embarazadas como producto de esta violencia sexual y que además fueron obligadas a llevar a término el embarazo. Porque hay que recordar que en Paraguay el aborto está casi totalmente penado. Solamente en casos en donde hay un riesgo presente para la vida de la madre, de la mujer, es que el aborto no es penado. Si en ese momento se produce el aborto, es que no es penado. Pero en la práctica, en realidad, ni eso se aplica, puesto que tenemos muchísimos casos que lamentar en donde el riesgo para la vida de la mujer era ya palpable y sin embargo no pudo acceder a un aborto. Y es lo que sucede en los casos de todas las niñas embarazadas, donde ese riesgo es realmente palpable y hay muchas niñas que mueren en esa situación de parto. Esta violencia a la que hacemos referencia también es como consecuencia de una serie de decisiones, de acciones, de omisiones que las autoridades tienen en la aplicación de leyes y de políticas públicas, porque siempre existe un estereotipo de género, un sesgo y actitudes discriminatorias que finalmente permea en toda la sociedad. Socialmente, culturalmente, en Paraguay hay mucha naturalización de este tipo de violencia sexual, ver a la niña como un objeto, no como un sujeto de derecho. Si bien en la norma saltamos del paradigma al sujeto de derecho, en la práctica nos damos cuenta que no. El Ministerio Público todos los años arroja cifras escalofriantes respecto a la cantidad de abusos sexuales que diariamente recoge y que particularmente tiene como víctima a las niñas. En Paraguay, 2 niñas de entre 10 a 14 años dan a luz en promedio diariamente, lo que sugiere que muchas de estas niñas sufrieron violencia sexual o en el caso de que esto se dé entre pares, no pudieron tener acceso a una educación integral de la sexualidad. Esto sugiere que el Estado no está protegiendo a las niñas frente a la violencia sexual ni le está proporcionando suficiente información. Hay un dato que particularmente nos resultó inquietante y realmente fue muy fuerte descubrir este dato porque no lo estábamos manejando a cabalidad, que fue un dato proporcionado por el Ministerio de Salud Pública, en donde daba cuenta de niñas de entre 10 a 14 años que estaban dando a luz por segunda vez. E incluso, es decir, tanto fue así que llamamos nosotros al ministerio para preguntar si el dato era correcto y nos dijeron que sí, era correcto. Y también había casos de niñas de 14 años o menos que estaban dando a luz por tercera vez. Esto nos parece que es la prueba más palpable del fracaso de un sistema de protección de la niñez en Paraguay, porque no pudo resguardar la integridad o el bienestar de estas niñas, incluso a sabiendas del martirio que estaban pasando, puesto que tuvieron conocimiento de ese embarazo que atravesaron por primera vez. Y más del 80% de los casos en Paraguay proviene de un entorno familiar
La mayor parte de las veces el autor es un padre, un padrastro, un tío, un abuelo, un vecino, es decir, son personas adultas que tienen un acceso irrestricto a la niña, al niño, y que por ser una persona de confianza o de referencia en ese entorno familiar. Y todos los testimonios que recoge el informe hablan tanto de personas profesionales como de las propias familias, de las consecuencias devastadoras que tienen en la vida de estas niñas el haber sido abusadas sexualmente por la mayor parte de las veces por un largo periodo de tiempo, desde que eran muy pequeñitas, y que incluso tengan que llevar, se vean obligadas a llevar el embarazo a término. Sabemos que llevar un embarazo a término para una niña es un riesgo presente para su vida, para su salud, y también que descarrila absolutamente los planes y oportunidades de vida que estas niñas tienen. Incluso la investigación recoge y pudimos percatarnos de que las pocas niñas que pueden retomar su educación formal al llegar a los sistemas de educación pública incluso sufren en su mayor parte, la mayor parte de las veces bullying, tanto de parte de las otras alumnas, de los alumnos, de los propios docentes, de las propias madres o padres de las demás compañeras, porque creen que es una mala influencia. Entonces, realmente el calvario que pasan estas niñas es demasiado para la corta edad que tienen y no hay una respuesta adecuada de parte del Estado. Y sabemos también que obligar a una niña a llevar a término un embarazo es una violencia institucionalizada que puede ser considerada también tortura y malos tratos. Por otro lado, existe en Paraguay, en el Estado, un sesgo muy grande, una resistencia muy grande a impartir una educación integral de la sexualidad, que eso ya viene de hace muchísimos años. En el 2011, el propio Ministerio de Educación estaba liderando un proceso de un marco rector pedagógico para incluir una currícula de educación integral de la sexualidad, pero por presiones de grupos antiderechos emitió una resolución en donde prohibía esa socialización y dejó trunco una amplia participación ciudadana que estaba muy abocada en ese marco rector. En el 2017, una cuestión que saltó, que incluso provocó una audiencia temática de oficio de parte de la CIDH, es que el Ministerio de Educación decide prohibir la difusión de materiales educativos que contengan teoría o ideología de género, como le llamaban, y en el 2019 prohibió la difusión de una guía para docentes en donde se abordaba la educación integral de la sexualidad. En la práctica ellos dicen que hacen educación sexual, pero a juzgar por el contenido de estas resoluciones que les estoy mencionando, a juzgar por los hechos evidentemente y por el contenido de eso que ellos llaman educación sexual, nos damos cuenta de que esto dista de ser integral. Y por otro lado también es importante mencionar que hay muchas dificultades para acceder a un sistema de justicia y a una reparación que sea realmente transformadora. En Paraguay eso pasa mucho por una victimización secundaria, incluso desde culpar a la víctima, no creerle a las niñas cuando están hablando, exigirles pruebas, y realmente una falta de capacitación para esa primera institución o persona que tiene acceso a una víctima de violencia sexual. Por otro lado, también pudimos percatarnos de que se prioriza mucho ese procesamiento del autor por encima de la reparación transformadora de las niñas. Muchas veces el cuerpo de las niñas constituyen pruebas en lugar de abocarse a realmente poder hacer un proceso de reinserción y de apoyo a estas niñas, y también pasa por la ausencia de un apoyo psicológico a largo plazo. Si bien hay profesionales en psicología que atienden a estas niñas, se hace de una manera tan dispersa, las obligan a repetir constantemente los hechos, que incluso en algunos casos pudimos identificar niñas que tenían como 3 profesionales en psicología, pero con diferentes focalizaciones. Una persona abocada totalmente al sistema penal, otra persona abocada totalmente a lo que a ella le pasaba, pero también una tercera persona profesional que estaba totalmente abocada a crear un vínculo de la niña con la criatura recién nacida. Entonces, porque también existe esa situación en donde las niñas son institucionalizadas y le obligan a amamantar, le obligan a tener un vínculo con esa criatura, entonces esa agonía como también se va extendiendo.
Ciertamente en Paraguay, hay que decirlo, se avanzó en los últimos años en un marco normativo bastante progresista. Hay una ley de crianza positiva que es muy buena, también hay una ley de prevención, pero que en la práctica no se aplica, no se da suficiente financiamiento a estas políticas, y sobre todo que los y las profesionales que fueron entrevistadas de una manera muy contundente hablan de que hay una normalización generalizada de esta violencia sexual, y que como Paraguay no imparte una educación integral de la sexualidad, queda como trunca toda acción o todo esfuerzo para poder frenar o para poder prevenir esta violencia. Por otro lado, el informe concluye una serie de recomendaciones, es muy rico en recomendaciones a todos los entes que están involucrados en este tema. Hemos recorrido todos los entes, hasta ahora estamos recorriendo. Hay una buena recepción del informe, que quizás después en otra ocasión podamos hablar mejor, pero hay muchas medidas muy buenas, pero que resumimos en tres. En lo que tiene que ver con la prevención y que tiene que ver más con la campaña que Cris va a explicar, pasa por abordar una participación amplia para poder realmente instalar una educación integral de la sexualidad, que deje de lado los estereotipos de género, que tenga un abordaje de género que empodere realmente a las niñas. Por otro lado, está todo un bloque de lo que implica la atención, que pasa por instalar una ruta única de atención integral a las sobrevivientes de una violencia sexual, que eso felizmente, con toda la repercusión del informe, a fines del año pasado se logró aprobar esta ruta única. En la práctica también vimos ya en este primer mes del año que hay algunas dificultades. Por ejemplo, no se puede garantizar que una niña que haya sido víctima de abuso sexual tenga una atención médica en las siguientes 72 horas de haberse producido ese abuso. Entonces hay que evaluar todavía esa ruta única y, bueno, y hacer los ajustes necesarios, evidentemente. Y por otro lado, el tercer bloque, que pasa más por la justicia y reparación, en donde también se habla de desarrollar un programa que realmente pueda garantizar esa justicia transformadora para estas niñas. Y realmente, por el análisis que hacemos, nos damos cuenta de que estas recomendaciones son posibles de aplicar, no son recomendaciones imposibles. Nos encontramos con muchísimas personas al interior de las instituciones sumamente comprometidas con las niñas, muchas veces trabajando en el anonimato. Muchas personas que nos daban la información nos pedían por favor que nos demos sus nombres por temor a represalias, muchas veces trabajando solas, pero realmente con muchísimo compromiso, pero que se ven siempre desalentadas por la falta de una voluntad política y porque sus superiores jerárquicos no las escuchan suficientemente. Pero creemos que realmente hay un trabajo comprometido también al interior del Estado, de estos mandos medios, como le decimos, que podría implicar llegar realmente encauzar estas medidas de reparación para estas niñas. Si se aplicaran estas medidas, que sabemos que son posibles, nosotros realmente creemos que una realidad diferente se puede garantizar a estas niñas. Por ahora y por lo pronto, la situación es la que yo les estoy comentando. Incluso hay como un dicho que se dice acá en Paraguay de que el Estado ha declarado la guerra a las niñas, porque este sistema de protección realmente se encuentra fracasando. Hay muchísimas niñas sufriendo en silencio, generalmente está muy vinculada a una situación de pobreza de estas niñas. Todo lo que es el apartado que podemos dejar para otra ocasión de las niñas indígenas, en donde no hay tampoco un abordaje intercultural para atender esta problemática. Hay muchos tabúes en torno a esto, y bueno, y en la práctica tenemos esta realidad que realmente es desoladora. Con el lanzamiento de este informe comenzamos a recibir casos de niñas, denuncias anónimas incluso, de niñas que seguían sufriendo y que siguen sufriendo este flagelo. Y bueno, y quiero dejar por aquí para darle también la palabra a Cris, y bueno, y quizás también dar tiempo para preguntas si es que fuese pertinente. Gracias. Muchísimas gracias, Julia, para esta explicación tan comprensiva de la problemática en Paraguay. Yo me gustaría hablar un poquito sobre ahí más los antecedentes regionales y también sobre la campaña internacional, ¿no?, que estamos llevando a la mano con la sección paraguaya con el fin de cómo generar algunos de esos cambios que planteaba Julia en su discurso. Entonces, este trabajo también surgió de
de una campaña regional que hemos estado como liderando a nivel regional con varias organizaciones aliadas como Planned Parenthood Global, Centro para los Derechos Reproductivos, que se llama Niños No Madres. Y esto también surgió de nuestra como participación en esta campaña. De hecho, Amnistía era una de las organizaciones fundadoras de esta campaña en 2016. Fue a través de un informe que publicamos en 2016 que se llama El Estado como reproductor de la violencia contra las mujeres. Y en este informe tomamos como varios casos de distintos países en donde hicimos el caso del Estado como perpetuando la violencia institucional contra las mujeres y niñas. Y uno de los casos que tomamos para este informe, que me imagino muchos de ustedes recordarán porque Amnistía España trabajó muy fuerte en este caso, fue el caso de Mainumby en Paraguay. Que está dentro de ese informe y fue como uno de nuestros como primeros casos que trabajamos sobre este tema. Y entonces, a raíz de esto lanzamos la campaña Niños No Madres y nos dimos cuenta que como estos datos muy alarmantes que mencionó Julia, entonces que decidimos como en ese momento ya más adelante como hacer una investigación en Paraguay para investigar cuáles eran todos los obstáculos y los problemas mucho más concretos que está como llevando a que este problema se manifiesta como a esta escala que está como comentando Julia. Entonces esto nos llevó a esta investigación y quiero comentar, como voy a mostrar en un momento un video, pero una de las cosas una de las decisiones que tomamos en esta investigación que también tiene implicaciones para la campaña es que decidimos no incluir casos específicos tanto en la investigación como en la campaña, ¿no? Vas a ver que en ningún material de la campaña ni en la investigación mencionamos el caso de Mainumby ni cualquier otro caso. Y esto esta decisión lo tomamos por dos razones. Primero, porque durante la investigación estuvimos haciendo con una alianza con una organización en Paraguay, un acompañamiento social, legal y psicológico a las familias y niñas que habían pasado por esta situación y llegamos a la conclusión que no era posible como hacer entrevistas a primera persona con estas niñas sin causar aún más victimización secundaria que ya habían pasado mucho, ¿no? Por otro lado, también varios de estas familias, aunque habían como supuestamente, sus casos supuestamente eran anónimos, habían recibido hostigamiento por parte de grupos antiderechos en el país, ¿no? Que fue lo que pasó en el caso de Mainumby. Entonces no queríamos tampoco tomar el riesgo de que aun si presentamos casos reales, de que esto pudiera pasar de nuevo, ¿no? Entonces lo que hicimos en lugar de como tener casos reales es que tenemos historias que son como casos construidos, que en donde tomamos como hechos y patrones que estuvimos documentando en muchos de estos casos y lo pusimos en un caso construido, que es ahora el caso que voy a mostrarles, que se llama La historia de Carolina. Entonces, esta historia no representa un caso específico, sino representa todos estos patrones que fuimos documentando a lo largo de la investigación. Voy a poner aquí. Y la idea de esto era que pudimos mostrar muchas de los como problemas y también como algunas de las soluciones en otra historia que tenemos. Entonces voy a mostrar esto y luego voy a hablar un poquito sobre las demandas de la campaña y las estrategias que estamos usando para lograr cambios. A Carolina, como a muchas niñas de su edad, le gustaba imaginar cómo sería cuando crezca. Una de las cosas que más le gustaba hacer era observar insectos, especialmente las hermosas mariposas. En la escuela siempre participaba y lo disfrutaba mucho, pero ya no es así. ¿Cómo cambió tanto su mundo? Unos meses después de cumplir 11 años, empezó a sufrir dolores de panza. Su abuela la llevó a distintos médicos, pero solo le daban medicinas para el dolor. Carolina no entendía qué estaba pasando. Rápidamente sus notas cayeron, se la veía triste y desanimada. Sus profesores asumieron que eran cambios normales debido a la pubertad. No te preocupes, le dijeron, pero el dolor era cada vez más abrumador. Desesperada, su abuela la llevó a otro hospital donde le dijeron que Carolina tenía 4 meses de embarazo.
Ante los doctores, la defensora de la niñez, los fiscales y el juez, Carolina tuvo que repetir durante meses la misma historia de cómo sufrió en silencio varios años de abuso. Carolina fue enviada a un hogar con otras niñas embarazadas, donde la obligaron a continuar con su embarazo. Después de parir, no quería criar al bebé, porque cada vez que le mira ve la cara de su abusador. En el hogar piden no amamantar al bebé, porque le duele mucho, pero le exigen seguir haciéndolo. Ya nadie escucha sus gritos de auxilio. Varios meses pasaron y ahora Carolina está de regreso en su casa. Sigue con dolores y angustia y no puede regresar a la escuela. Sueña con volver a su vida antes de que todo esto pasara, pero no ve el camino para regresar. En Paraguay, cada día 2 niñas se convierten en madres. No tiene que ser así. Son niñas, no madres. Ok, entonces en este video creo que lo que hace, como dije, es resumir como varios de los patrones principales que estamos abordando a través de los mensajes de la campaña, ¿no? Uno que vas a ver al principio es la falta de detección de estos casos, ¿no? El segundo es lo que pasa cuando ya detectan el caso, que es todo el tema de la victimización secundaria. Y tercero, que vas a ver hasta el final del video, es que dejan solas a estas niñas, ¿no? Sin un acompañamiento para que puedan como retomar su vida, ¿no? Para que puedan regresar a la escuela, superar la trauma que implica todo que implica llevar a término un embarazo producto de violación. Entonces, como en base a esto, estamos trabajando 3 como demandas principales de la campaña. El primero es para el tema de la detección, y esto viene de los propios actores del Estado, que muchos dicen que es fundamental la educación sexual integral como herramienta para que las niñas puedan reconocer y denunciar de manera temprana los abusos, ¿no? El segundo es esto lo que mencionó Julia, que afortunadamente ya se aprobó, aunque ya hay mucho trabajo que hacer, es el tema de tener una ruta única de atención integral para que las niñas no sufran victimización secundaria cuando ya han detectado el abuso. Y finalmente, ese tema de un programa unificado nacional para dar reparación integral, atención de largo plazo a estas niñas para que puedan como retomar sus vidas y sus proyectos de vida. Y eso lo llaman como reparación transformadora. Vas a ver ahí que hay un tema que vacío entre las recomendaciones, que es un tema prioritario para Amnistía, pero no para esta campaña, que es el tema del aborto. Ahí entonces, esto sigue siendo, por supuesto, una prioridad para Amnistía, tanto en la región como en Paraguay, pero decidimos no incluirlo en esta campaña porque a recomendación también de muchas organizaciones aliadas, porque por un lado no vemos como factible a corto plazo, lamentablemente, cambiar la legislación sobre aborto en el país, y por otro lado, porque las organizaciones aliadas y los propios varios actores dentro del Estado les preocupa que si incluimos como el tema del aborto dentro de como el serie de recomendaciones va a generar una movilización tan fuerte de los grupos conservadores en el país que va a poner en riesgo todas las otras demandas de la campaña, ¿no? Entonces, por eso estamos enfocándonos en estas 3 recomendaciones. Y de estas 3 recomendaciones hay una en donde queremos como enfocar todos nuestros esfuerzos, que es en la recomendación de la educación sexual integral, o como llaman en Paraguay, educación integral en la sexualidad, porque vemos que ahí es donde hay mucha resistencia. De hecho, dentro del Estado hay como muchos ministerios, ahora hay muchos congresistas que están de acuerdo con que hay que avanzar con la educación integral de la sexualidad, pero hay mucha resistencia por parte del Ministerio de Educación, que era como lo que comentaba Julia, ¿no? Como que se había prohibido materiales sobre género. Entonces, creemos que tenemos que focalizar nuestra presión pública hacia este actor, ¿no? El ministro y el ministerio en general, con el fin de poder generar este cambio, ¿no? Entonces, por esa razón, la petición y muchos de los mensajes de las redes sociales se enfocan en esta demanda. Entonces, realmente
voy a dejarlo ahí porque me imagino que tienen preguntas, pero voy a dejar en el chat un enlace a todos los materiales de campaña. Y ahí sí tenemos varias cosas que pueden hacer para ayudar. Como mencioné, ya tenemos una petición global dirigido al Ministerio de Educación y al Ministro de Educación. Tengo muchos materiales de redes sociales. En particular, les animamos a como generar esta presión en las redes sociales, etiquetando directamente al ministerio y al ministro. El ministro está activo en todas las redes sociales, entonces que puedan enviarles mensajes directos en Facebook, en Instagram, en Twitter, haciendo este llamado para la educación integral en la sexualidad. Y sumarse a la campaña, hacer mucho ruido. Creemos que ya hay como ímpetu detrás de esta demanda, tanto fuera y dentro del Estado de Paraguay, para esta demanda tan importante de la educación sexual integral. Entonces, que cuanto más ruido podemos hacer, más cerca vamos a lograr a ese objetivo. Muchas gracias. Vale, pues nada, muchas gracias a los dos. Habéis sido súper al grano, clarísimo y vamos, con un tiempo vamos de puntualidad suiza. Así que mil gracias por el esfuerzo, además también de concentración, ¿no? Me parece impresionante que dos niñas todos los días de entre 10 y 14 años den a luz en Paraguay. O sea, vamos, no sé, es una cosa que me deja sin palabras y luego todas las dificultades que tienen, ¿no? Y lo que ha estado contando Julia, ¿no? Que además el 80% en el entorno familiar, donde están atrapadas con su violador, la falta de respuesta por parte del Estado, en fin, tortura prácticamente, ¿no? Porque las obligan a llevar ese embarazo a término. Y bueno, dentro de la campaña, como bien has destacado, Cris, ¿no? De las, digamos, 3 principales peticiones que nos estamos enfocando ahora, sobre todo en el tema de la educación sexual integral y muy importante lo que has comentado de que se ha dejado un poco de lado por ahora el tema del aborto para no perjudicar a los otros objetivos de campaña. Pienso que, bueno, que es una estrategia que está muy pensada y muy reflexionada y bueno, pues desde aquí la apoyaremos. Deciros que nosotras, la sección, sí que tenemos una aceleración online con la petición, con lo cual estamos apoyando, pero desde luego con lo que dices yo creo que se puede todavía hacer muchísimo más desde la sección y desde estos equipos para implicar a otras organizaciones y nosotros mismos pues todas las ideas que se nos ocurran. Dicho esto, hay varios comentarios agradeciendo, felicitando en el chat, pero voy a dar la palabra a las personas que quieren haceros preguntas o comentarios. Nieves, creo que está primero, que es del equipo de infancia, y Fernando, que es del equipo de personas defensoras. Os dejo que intervengáis y me pongo yo en silencio. Bueno, yo soy Nieves del equipo de infancia. Quería, bueno, felicitaros por el trabajo, por lo demoledor que es toda esta situación, ¿no? Y el estar viviendo ahí en investigación, esto tiene que ser duro. Os felicito también porque me parece muy importante el enfoque que le habéis dado de derechos humanos e infancia, ¿no? Y el papel, el papel este de participación de las niñas en la identificación del abuso, lo vital que es, ¿no? Para ir modificando estas violaciones de derechos humanos y evitando. Es como que el derecho a la participación de la infancia también se traslada en este informe. Me parece muy importante también el derecho a la intimidad, que no se han hecho el trasladar casos específicos, que es una cosa que desde el equipo de infancia de España nos preocupa siempre mucho con el tema de los casos, porque pensamos que las psicologías infantiles están muy dañadas ya por el propio hecho de la violación de derechos humanos, y el que nosotras investiguemos de esta manera nos parece óptimo, ¿no? A la hora de respetar ese derecho a la intimidad. También os quería felicitar por los materiales de esta campaña. Conocíamos el vídeo, incluso nos estábamos planteando en nuestro equipo el poder hacer algo similar porque es precioso. O sea, no sé, el equipo creativo, si habéis sido vosotros, y bueno, es una maravilla, algo tan sencillo, ¿no? Y también argumentado, además, que es como una historia de vida donde se ven todas las violaciones de derechos humanos a estas niñas y desde luego creo que llegan muchísimo. Enhorabuena por toda esa iniciativa. Luego quería preguntaros si desde el lanzamiento del informe y todo lo que estáis trabajando se ha visto un cambio de la situación, si está podido mejorar un poquito, ¿no? Que es mi esperanza, que mejore, porque es una situación terrible, ¿no? Y además soportada en todo imagino un tema también cultural, ¿no? De modo de relaciones más patriarcales y demás, una cuestión de género, como decía Julia, que lo has descrito muy bien, ¿no? Todo esto.
pero no sé si tenéis una previsión a un plazo determinado de qué resultados se van a obtener o si hay algo positivo que nos podáis avanzar un poquito para que también veamos el impacto. Y luego, por otro lado, me gustaría preguntaros qué podemos hacer desde España en concreto para poder ayudaros aún más, porque creo que la sección está súper motivada, pero si hay algo específico que nos podáis pedir y podamos hacer, aquí estamos. Muchas gracias. No sé, Julia, si quieres comentar sobre, porque sí, ha habido muchos avances. La sección, la verdad, ha hecho un trabajo increíble de incidencia y ha tenido muy buenas repercusiones. Entonces, te dejo la palabra, Julia. Sí, gracias, Cris. Gracias también por los comentarios y la pregunta. Efectivamente, hemos recorrido muchísimas instituciones. Nos han recibido ministros, ministras, tanto de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Ejecutivo y congresistas. Lastimosamente, el ministro de Educación no nos ha recibido. Solamente una dependencia pequeñita del Ministerio de Educación nos recibió. Estuvimos hablando muy francamente con esta dependencia. Nos dieron también como muchos elementos de cómo llegar a la gente, qué sé yo, a través de teatros populares. Nos comentaron su experiencia de que incluso cuando ellos llevaban estos temas, había madres y padres que también contaban su experiencia de cómo fueron abusados sexualmente cuando eran niños y niñas. Y bueno, quizás el resultado más concreto ahora sea lo de la ruta única. El 23 de diciembre se aprobó esta ruta única que estaba en construcción y que el informe recoge que todavía no estaba siendo aprobado. Finalmente en diciembre sí se aprobó. Se está aplicando como piloto en una ciudad que recoge muchísimas de estas problemáticas. Hay algunas dificultades ya identificadas en la aplicación de esta ruta única, pero un compromiso de realmente poder ajustar y poder evaluar. Donde tuvimos mayor éxito fue en el Congreso. La presentación que hicimos, si bien el presidente del Congreso se levantó cuando mencionamos la palabra aborto y nos dejó hablando con los demás parlamentarios, eran todos hombres en realidad en esa primera reunión, pero sí tocó mucho a varios de estos parlamentarios y finalmente se hizo una mesa técnica que vino trabajando desde el lanzamiento del informe y que tiene cuestiones específicas, desde la revisión de la normativa, la revisión de la ejecución presupuestaria que se da, los planes para una nueva financiación, y dado que el ministro de Educación no nos recibió, también están abiertos a hablar de una ley de educación integral de la sexualidad, aunque ellos mismos dicen de que va a ser muy difícil que el ministro de Educación pueda aplicar esto y que tiene sus propios lobistas al interior del Congreso que podían llegar a impedir que se promulgue esta ley, pero que están abiertos a trabajar. El informe fue declarado de interés nacional en Paraguay de la mano del Congreso. Se mostraron los videos también en las sesiones parlamentarias, como que tocó mucho también en el Congreso y ahí donde tuvimos más éxito. Pero también en la Corte Suprema de Justicia hay un compromiso de este año de trabajar con los jueces y las juezas, presentar este informe que también esté dentro de su centro de adiestramiento, como le dicen. Y en el Ministerio de la Defensa Pública también hay compromisos concretos respecto a volver a los albergues, puesto que se había dejado por el tema de la pandemia, y ver un poco la situación que se está dando. Realmente el informe tuvo muchísima repercusión, tocó muy a fondo. La presentación que hicimos con embajadoras y embajadores también fue muy buena. Dejaba realmente pasmada a todas las personas, es decir, no sé, en fin, tuvo como una repercusión y una recepción que consideramos positiva para poder establecer estos cambios. Y bueno, en estos 2 meses de lanzamiento, eso es lo que más o menos les puedo comentar, y bueno, sobre todo con el Congreso que venimos trabajando más por la apertura que tienen. La ministra de Educación es una persona muy comprometida, que tiene poco apoyo. Ella fue, incluso por el Plan Nacional de Niñez, tuvo que soportar una interpelación de parte del Congreso, estuvo 7 horas dando explicaciones, las 7 horas son imperdibles, y bueno, ella es como una aliada muy fuerte también para la sección, pero bueno, necesita por supuesto más apoyo también. Y solo comento muy brevemente sobre qué pueden hacer en cuanto a la campaña. Diría, ahí estamos súper abiertas también a propuestas de ustedes, ¿no? Hemos ahí dado acceso a como todos los materiales. Ahí tienen también para cosas en redes sociales, tienen ahí
el handle del ministro en todas las redes y del ministerio, ¿no? Para que podamos como empezar a presionar ahí, pero también si tienen ideas de activismo, ¿no? Por ejemplo, no sé, fuera de la Embajada de Paraguay, una acción de activismo o cualquier otra cosa para como visibilizar, cualquier cosa que ayuda como a visibilizar y la situación a nivel nacional, internacional realmente va a ayudar a como incrementar esta presión, ¿no? Entonces estamos súper abiertas a cualquier propuesta, idea que tienen, ya sea digital, no digital, para seguir como visibilizando la situación y ejerciendo presión sobre el ministro y el ministerio, ¿no? Fenómeno, gracias Cris. Voy a pasar la palabra a Fernando y lanzo también un poco a los equipos, ¿no? La propuesta de que yo creo que sería importante conseguir que además de nosotras, vuestras organizaciones con las que trabajáis habitualmente también tomen acción por esto, ¿no? O sea, que no solo sea Amnistía, sino que las organizaciones de infancia con las que trabajáis, sector jurídico, organizaciones de mujeres, alguna ya lo ha hecho, etcétera, que también ellas se dirijan y participen, ¿no? En esta acción hacia el ministro de Educación. Fernando. Buenos días, Julia y Cris, muchas gracias por estar a estas horas con nosotros y compartir esta información tan triste que compartís. Julia ha utilizado, los dos habéis utilizado el término grupos antiderechos que están bloqueando la pretensión de Amnistía de formar y de que se imparta una formación sexual en las clases. ¿Quién está verdaderamente detrás de estos grupos antiderechos? ¿Hay un partido específico? ¿Hay un grupo integristas, religiosos? ¿Podéis especificar más? Me ha chocado tanto que sean 2 niñas al día que tengan que dar a luz obligatoriamente, pero me ha chocado más todavía que sean por segunda o por tercera vez. Es posible que esto me quedo sin palabras. Suena monstruoso. ¿Qué porcentaje puede ser de niñas que tengan que parir por segunda o por tercera vez dentro de esta estadística? Y luego no sé si es una pregunta muy difícil, pero ¿desde cuándo está ocurriendo esto? ¿Desde cuándo se tiene noticias de que esto está ocurriendo en Paraguay? Y en cuanto a... desgraciadamente, me acuerdo hace ya 30 años que me tuve que manifestar delante de la Embajada de Paraguay aquí en Madrid por lo que estaba haciendo Stroessner, y estaría encantado otra vez de volverme a manifestar en el mismo sitio por estas monstruosidades que nos habéis contado. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Y la verdad que para nosotros también el enterarnos de esta situación de segundos partos o de terceros incluso fue realmente desgarrador. Como yo comentaba, en un principio no pudimos creer tanto, tuvimos que acudir directamente a la fuente, al Centro de Estadística del Ministerio de Salud para que nos comenten. Me tocó hablar con la directora y me decía ella, sí, es así, así como estás escuchando, así de espantoso. Y bueno, esa situación se da. Evidentemente es una cifra menor a los de embarazos por primera vez, pero bueno, ya basta como para poder catalogar a este sistema de protección como un fracaso para resguardar la vida y el bienestar de las niñas. Los grupos antiderechos en Paraguay son muy fuertes. Paraguay últimamente en la región como que se empoderó mucho el Estado paraguayo con frenar todas las iniciativas que tengan que ver con el tema de género, con el colectivo LGTBI, es decir, realmente como que se empoderó mucho, incluso de otros países lo tienen como referente al país en este tema. Hay en todos los sentidos, desde los púlpitos de las iglesias se está comenzando se habla de este tema, las personas salen, es decir, cuando se discuten proyectos de leyes, llegan escuelas religiosas, hay mucha presión sobre los parlamentarios. Nos tocó ver en pasillos del Congreso en donde grupos antiderechos iban como tratar de exorcizar o qué sé yo a los parlamentarios que de repente apoyaban estos temas, llamada de los colegios religiosos a los parlamentarios diciendo, bueno, tus hijos o tus hijas que están acá pueden llegar a sufrir o a ser expulsados por la actitud que ellos estaban teniendo. E incluso cuando se discute el Plan Nacional de Niñez, la ministra nos comentaba que ya ni siquiera se puede hablar de un enfoque de género, sino que hay una resistencia a hablar de un enfoque de derechos. Quieren hablar de un enfoque de valores y bueno, evidentemente qué valores, ¿verdad? Entonces realmente está muy difícil. Incluso hay una bancada religiosa, bancada pro familia, pro vida, pro familia, le dicen, pero que en realidad esconde todo este tipo de cuestiones en el Congreso. No es una bancada, no es una comisión oficial,
pero sí es una bancada que tiene de varios partidos y están un poco insertos en esta situación. En Paraguay hay muchísimas declaraciones de municipios que se declaran pro vida y pro familia, en donde esconden un montón de cosas. Ahora no estamos hablando mucho de eso, pero incluso en una marcha del orgullo fueron agredidas personas que se estaban manifestando por una ciudad que se había declarado pro vida y pro familia y había prohibido esa marcha. Hay muchos municipios que se están declarando y las dos cámaras del Congreso también se declararon pro vida y pro familia. Entonces, realmente es mucho lo que hay que pelear. Esta declaración del 2017 que prohíbe la difusión de materiales educativos sobre género, también hay una frase del ministro que había dicho: voy a quemar en la plaza pública todos estos materiales educativos. Entonces, realmente se hace muy, muy fuerte. Hay mucha agresión, hay muchas amenazas hacia personas defensoras de estos temas. Recogemos también eso. La propia sección tuvo varias amenazas, tuvo que soportar también manifestaciones incluso. Entonces, el panorama sí es bastante difícil, pero bueno, como sabemos que ese es el desafío, es ahí donde tenemos que estar también. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que no hay más preguntas o comentarios. La verdad es que yo creo que con vuestra experiencia y vuestra participación en este espacio nos animamos todavía más a seguir trabajando por esta campaña, por este proyecto, desde los diferentes ámbitos que estamos aquí representados y representadas. Y bueno, felicitaros por lo que se ha conseguido hasta ahora en este entorno tan tremendamente difícil que estáis describiendo, porque realmente es un reto enorme, ¿no? Sacar adelante esta campaña y lograr estos objetivos en ese entorno tan, pues eso, ¿no? Tan en contra, como dices, ¿no? Ya no del género, sino de los derechos humanos, ¿no? Entonces, nada, mil gracias por venir, por madrugar, por acompañarnos y por explicarnos tan bien y de manera tan motivadora esta campaña. Yo creo que con esto dejamos aquí esta parte del espacio y poco más que deciros, que gracias de nuevo y aquí nos tenéis para lo que sea, seguiremos apoyando y si se os ocurre algo, aparte de lo que se nos pueda ocurrir a nosotras y a nosotros, pues no dejéis de contar con la sección española. Gracias. No, Muchas de nuestra gracias. parte, realmente muchísimas gracias. Para nosotros es sumamente motivador poder compartir este espacio con ustedes. Nosotras, es decir, siempre husmeamos un poco también todos los materiales, todo lo que están haciendo, y realmente nos encanta y más que agradecidas por este espacio y por el apoyo que sí sentimos de parte de ustedes. Eso también quería transmitirles. Sí, Muchísimas muchas gracias. gracias a ustedes por la invitación y por el apoyo a la campaña.